Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos y pues buenas tardes, buenas noches, buenos días allá del otro lado son las 6 más 8, 14, son las 2 de la mañana del otro lado del charco, como decimos. Bien, pues ya son días. Vamos a empezar a tener nuestra reunión de la enseñanza para cerrar el Shabbat. Seguimos con Mishpatim. Honrar a los padres es un mandamiento y como que hoy nos llovió en todo eso y pues vamos a continuar. Vamos a ver otros aspectos para complementar y abundar en la enseñanza de lo que es Mishpatim, la Parashá 18, que es precisamente las leyes civiles, Éxodo 21:1 al 24:18, 21:1 al 24:18 y Jeremías 34:8 al 22 y 33:22, versículo 25 al 26. Bien, eso es lo que nos toca. Y hay algo que a mí me llamó la atención en esta parashá. Y ustedes ven aquí a un papá enseñando a su hijo con el arco y flecha. Y precisamente eso es lo que significa la Torá, el poder apuntar y tirar al blanco. Y algo que me llamó la atención en el capítulo 24:12, dice, la enseñanza y los mandamientos son para guiarlos en la vida. Entonces, todo lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana, todo lo que puede haber ahí de mensaje es para guiarnos en la vida, para que podamos dar al blanco, porque errar al blanco, pues lo que se conoce como error y en algunos aspectos pecado. Bien, en Éxodo 23 quiero darles un poquito de historia para que entremos en la parte práctica, porque pues no debemos perder de vista un poquito de la historia, de todo lo que ha pasado Israel, de lo que es el judaísmo, porque a veces se llega a practicar cosas sin saber por qué las haces, ¿sí? Y yo creo que sí es bueno que sepas, porque para que no hagas cosas a ciegas. Aunque nosotros no practicamos judaísmo ortodoxo, pero leemos la Biblia hebrea que trae todos los principios de vida. Dice, el monoteísmo fue un proceso evolutivo a partir del siglo V antes de la era cristiana, en el periodo ya que estaban los persas, dicen el nacimiento del judaísmo, del segundo templo, porque aún reconocían la existencia de otros dioses o diosas, eso se llama enoteísmo. Nosotros debemos comprender y entender perfectamente esto. Si nosotros vamos a estudiar la Biblia hebrea, debemos saber su historia, porque si no caemos en un fanatismo y haces las cosas nada más por hacerlas, por copiar. Te pones el talit, pues se lo ponen, pero ¿por qué te lo pones? A ver, ¿qué significa? ¿Por qué? O que la kipá, pues es que también pero ¿por qué te la pones? A ver qué significa. A veces la gente repite cosas sin saber por qué, y eso se llama fanatismo. Sí, el ignorar realmente lo que tú estás estudiando te lleva a una ignorancia que se convierte en fanatismo. Por eso a mí en lo personal me interesa que sepas realmente qué es la verdad, para que no caigamos en un fanatismo. Bien, en esta parte vamos a ver Éxodo 23, y quiero que observen cosas, porque a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta, nos pasamos en alto, y ahorita que les voy a así como poner una luz súper directa para ver claramente esta parte, dice 23:13, estén pendientes de todo lo que les he dicho, no mencionen los nombres de otras deidades, que dice, que no se oigan de sus labios. Ahora, dice, no mencionen el nombre de otras deidades. ¿Qué significa? Que reconocen que hay otras deidades. ¿Sí está claro? Eso es enoteísmo. ¿Hay monoteísmo ahí? No. Ojo, abusados. 24-25. Vámonos más adelantito. Dice, no te postrarás ante sus deidades,
en adoración ni seguirás sus prácticas, sino que las derribarás y romperás en pedazos sus pilares. Servirás a Yahvé tu Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, eliminaré las enfermedades de en medio. O sea, aquí chequen otra vez. ¿Qué observan en el 24 y en el 25? ¿Hay otros dioses? Dice, no adorarás. A ver, 24. No te postrarás ante sus deidades. Está hablando de los cananeos. Dice, no te postrarás ante sus deidades. Entonces, ojo, ¿qué está diciendo ahí? Existen otros dioses, aparte de Yahvé. O sea, está Yahvé, que es el Dios de Israel, pero hay otros dioses de otras tierras y existen. Dice, a esos no te postres. Vuelvo a repetir eso, ¿cómo se llama? Enoteísmo. Ahora, vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio fue el primer libro que se escribió de la Torah. ¿Ok? Y se escribió, ahorita les voy a decir cuándo. Esto que les digo es importante que vayan viendo los tiempos para conocer cómo fue el antiguo Israel y cómo ha sido ese proceso evolutivo del monoteísmo que realmente nació en el siglo V, siglo IV antes de la era común. Vamos para Deuteronomio, a ver qué nos dice el versículo 7, capítulo 7, 5, 6. Dice, más bien, esto es lo que harán con ellas, derribarán sus altares, demolerán sus pilares, cortarán sus postes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas. Sus postes sagrados, ojo, no pierdas de vista eso. Versículo hasta el 6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Elohim, de todos los pueblos de la tierra de Yahvé tu Elohim, te escogió a ti para ser un pueblo especial, para ser su pueblo especial. Entonces, aquí ya está entrando en materia en Deuteronomio, que pues fue el primer libro que se escribió. Está diciendo, no te postres ante deidades. Cuando está hablando de postes de madera, se está refiriendo a una diosa que se llama Asherah. Ahora, vamos a ver los tiempos. Miren, Deuteronomio, más o menos a finales del siglo VIII, antes de la era común, se escribió. Las fuentes, eso fueron fuentes sacerdotales, hay 4 fuentes que ahorita las vamos a ver, pero ya se encontró precisamente con Josías, que encontraron los mismos sacerdotes, le dijeron, mira, entonces Josías de ahí empezó a practicar lo que ya se había escrito en Deuteronomio. Precisamente es importante que sepamos que no lo escribió Moisés, ¿sabe? Fueron los sacerdotes, ¿sí? Ahora, de aquí en adelante empieza un proceso que se le llama, en la historia de Israel, se le llama escuela deuteronomista. ¿Cómo se llama? Deuteronomista. ¿Qué es que escribieron? La escuela deuteronomista escribió Deuteronomio, escribió Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Josué y una parte de Jueces, una pequeña parte. Ahora vemos aquí el exilio, lo hemos enseñado, antes del exilio, después del exilio. Eso es importante para que puedas entender la Biblia hebrea, ¿ok? 587 al 537 antes de la era común. Todo esto ya empezó Deuteronomio, que fue el primer libro que se escribió, y empezó aquí para no perder su identidad de nación y para no perder su identidad, su fe, pero ya enfocado en un solo Dios. Se empezó a gestar aquí ya los 4 libros que faltan, se empezó a gestar esos 4 libros y en la época persa se terminó, en el tiempo persa. Si estoy diciendo en el tiempo persa, significa que ya entró el nuevo imperio, ¿ok? Entonces, en el tiempo persa ya regresaron a Jerusalén y más o menos entre el año 400 y 330, antes de la era común, se hizo ya la primera edición de la Torah. La primera, ¿ok? Hasta esta fecha. Fíjense, ¿cuándo comenzó y cuándo terminó? Ahora, todo este tiempo que estaban aquí eran enoteístas y podríamos decir politeístas también.
porque no tan solo reconocían que otros dioses, sino que también adoraban. Porque en el templo que estaba aquí, que se llama el primer templo, que es el templo de Jerusalén, aquí en el templo había la diosa Asherá y estaba la figura de Yahvé. Y estaban ahí juntos. Y había un montón de ritos, cuestiones sexuales, había muchas cosas que se practicaban que la misma Biblia lo dice. Entonces todo esto aquí sucedió. Fueron deportados a Babilonia en el exilio, empezaron a recapacitar por qué nos pasó esto. De alguna manera los sacerdotes quisieron explicar el por qué y para no perder su identidad, y ya sabe la historia, se escribió la Torá y se estrenó entre el año 400 y 330 antes de la era común. Esto es importante saberlo, porque a veces me dicen, oye, entonces no lo escribió Moisés. No, ya les hemos dicho que antes se acostumbraba a poner nombres a ciertas personas, ¿sí? Para decir, esa persona lo escribió, pero no fue así. ¿Ok? Por ejemplo, hay cosas que se le atribuyen a David, que David realmente no las hizo, pero se le atribuyen a él, porque acostumbraban como de una manera de honrar a los reyes. Bien, esto es historia. Vamos a seguir avanzando con más historia. Esto también es importante. La Biblia tiene 4 fuentes, o sea, 4 personas, 4 tipos de personas que escribieron en la Torá. Tenemos a los eloístas, que tienen que ver con ¿quién? El dios El. En la Biblia esta que compramos de la BIM, aquí sí viene, sobre todo el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea sí viene bien esto. Ahorita voy a poner un pedacito. Los yavistas o yahwistas, no hay problema, ¿ok? Ahora sí que estén con J. La P de sacerdotal tiene que ver con el inglés, es la fuente sacerdotal, y la deuteronomista, que hace un poquito les platiqué de quiénes eran. Entonces nosotros tenemos estas 4 fuentes en la Torá. Por ejemplo, tan solo entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, tenemos 2 fuentes que escribieron cada quien la versión de la creación. Capítulo 1, los eloístas escriben la versión de la creación. Capítulo 2, los yahwistas o yavistas escriben su versión de la creación. Entonces cada uno tiene su versión, ¿ok? Y así sucesivamente. Todo esto en el discipulado lo estamos viendo a fondo perfectamente para entender la Biblia hebrea, en qué parte es esto y aquello. Bueno, esto es nada más como algo muy sencillo para que no perdamos de vista para lo que estamos viendo. Entonces, esta línea del tiempo, estamos viendo ahí la estela de Meretab, que es una estela que se encontró una piedra con información donde habla de Israel, pero no como nación, sino como una tribu o un grupito que estaba ahí, que lo habían vencido, pero no está hablando como reino, porque el reino empezó hasta el 1030. Y esta estela se encontró, data del año 1210 antes de la era común, y el reinado, Israel ya como reino reconocido, en el 1030. Entonces, aquí vemos que realmente el reinado empezó aquí, en el 1030. Aquí todavía eran grupitos que andaban en las montañas, que andaban así itinerantes, pero todavía no era un reino establecido. Empieza la monarquía. Saúl, después ¿quién siguió? David y Salomón y todos los reyes que conocemos. De David se encontró una estela, un pedacito de piedra donde se habla de la dinastía de David, ¿ok? Luego viene el exilio de Asiria, que es el reino del norte, y se asimiló. Ellos sí de plano se perdieron. Sin embargo, en el exilio en Babel, en el 587, Asiria fue en el 720 antes de esta era común, en Babel fue en el 587 y regresaron a Jerusalén en el 537. Cuando ya regresaron a Jerusalén, fue cuando comenzó el judaísmo naciente. Ahí es donde inicia el judaísmo ortodoxo que usted y yo conocemos el día de hoy. Aquí comenzó. Pero no fue monoteísta puro, sino que fue un proceso evolutivo, no fue fácil. ¿Y sabes qué fue lo que les tocó más difícil sacar del corazón y de la mente de las personas, de los judaítas? Asherah.
fue algo difícil. Aquí tengo una menorá que realmente empezó, a partir de aquí la menorá empezó del judaísmo naciente para allá. Ahí empezó la menorá, no antes. Entonces, y quizás dice, oye, ¿cómo? Todo tiene una respuesta. Entonces, todo este tiempo vemos cómo es la monolatría, ¿sí? Y de veras, observen ustedes, tan solo en la monarquía, en el libro de Reyes, lean qué es lo que dicen, qué es lo que hablan en ese tiempo, cómo manejan la cuestión del templo, qué dicen, chequen, observen. No les voy a decir más. Porque a veces nada más leen y leen. No, hay algo, cosas aquí escondidas que no te has dado cuenta, que no has observado. Que no le digan, que no le cuenten, pónganse a estudiar. Bueno, esto es monolatría. Fíjense, todo este tiempo ha sido monolatría, pero la parte más fuerte que se reconoce que hay evidencias de arqueología, aunque la deidad femenina tiene 50,000 años atrás de que se adora a la deidad femenina. 50,000 años atrás. Ahora quiero aclarar, porque ya me han preguntado, Ernesto, entonces no estamos en el año 5,780, bueno, ya casi llegamos al 7,000, ¿no? El milenio 7,000, de acuerdo al calendario del judaísmo ortodoxo. ¿Sí está claro? ¿De acuerdo a qué? Al calendario del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo ha dicho, el año empezó así, como lo manejan, estamos en el 5,780 más 210 años, o sea que faltan como aproximadamente 10 años para entrar al séptimo milenio, cosas que yo ignoraba, nada más porque me he puesto a leer y a estudiar y a investigar, y ya me di cuenta, pero la humanidad existe hace más de 50,000 años. ¿Ok? Tan solo en Galilea encontraron un pedazo de cráneo, 2 dientes, con una antigüedad de 60,000 años. Antes de esta era común. Entonces, en África han encontrado huesos de 300,000 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la humanidad? Pues un titipuchal de años. No sé ya. Pero que hubo un comienzo, sí. Pero vamos a hablar de Israel, porque estamos estudiando la Biblia hebrea. ¿Y la Biblia hebrea de quién habla? De Israel. Entonces vemos cómo ha sido la idolatría, la monolatría, y lo rojo es la deidad femenina, que hay 2 deidades muy fuertes en el reino de Israel, que se adoraron en diferentes tiempos. Anat, la diosa Anat, que se menciona mucho en el libro de Jueces, y la diosa Asherah. Entonces vemos en rojo todo este proceso, y aún cuando empezó el judaísmo naciente en el siglo IV más o menos de esta era, antes de la era común, todavía la presencia de Asherah les fue muy difícil sacarla. ¿Ok? Bueno, esto es historia. Verifiquen toda la información, los libros de historia, por favor, porque a veces cuesta trabajo. Dice, ay, es que me han dicho otra cosa. Pues sí, por no leer. Por eso decimos otras cosas. Por no leer libros extrabíblicos, porque sí hay muchos libros de historia, la verdad. En Israel, lo que yo les estoy platicando, en Israel eso ya lo saben, como dijo el paisano, desde antes. Nosotros que no leemos no sabemos y vivimos en una ignorancia y en un fanatismo por no leer. Entonces, lo digo por mí, no lo digo por ustedes, porque a eso me pasó a mí. Vamos a poner la raya amarilla, es el exilio en Babilonia. Y antes del exilio de Babilonia, que se conoce como preexilio, adoraban a Yahvé y a Asherah juntos. Y está escrito, no crean que yo me inventé, está ahí, sobre todo en los libros, todos los libros del preexilio que te hablan de eso, por ejemplo, el libro de Reyes, Samuel, todo eso te lo muestra. Entonces vemos un enoteísmo o monolatría. Pero después del exilio, la raya amarilla, vemos
que ya a Yahvé se está enfocando la adoración y la pregunta es, ¿y Asherah? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo era el anuncio de la camioneta? ¿Cómo decía? Y la Cheyenne, apá. Y aquí sería, ¿y Asherah, apá? ¿Qué pasó con Asherah? Bueno, aquí hay un proceso, hay una situación tremenda ahí, que la misma Biblia nos enseña cómo la expulsaron, cómo tuvieron que sacarla. Y aquí viene el segundo Isaías, porque ¿se acuerdan que les dije que Isaías lo escribieron tres autores? El del 1 al 39 es el Isaías original, del 40 al 55 es el Deutero Isaías o el segundo Isaías, y el trito o el tercero es del 56 al 66. Esto es conocidísimo en los biblistas, en la gente que son biblistas. Entonces, vemos que el segundo Isaías ya empieza a manejar mucho al Dios Padre y también como Dios Madre. Vemos el segundo Isaías que dice, yo te traía en mi vientre y grité como una parturienta. Y luego también dice el segundo Isaías, se los estoy parafraseando, dice, habrá madres que tienen a sus bebés y los dejan ahí abandonados, pero olvídate que yo haga eso. Entonces, ¿cómo se está presentando el Eterno? Como madre. Y aquí empieza algo, a un cambio. Aquí Isaías, alguien que habla más del monoteísmo es el segundo Isaías, pero aquí ya le está dando dos aspectos al Eterno: verlo como padre y como madre. La pregunta es, ¿por qué no te diriges a Dios como mamá? Pero te das cuenta cómo nuestras ideas, la ideología que tenemos, nos enfocamos más a nuestro Padre, fíjate, yo lo digo, al Eterno, como Dios, como Padre, como hombre. Pero a veces no te gustaría también verlo como mamá, que te abrace como una mamá. La neta, las mamás no son más melosas, ¿cómo se dice? Cariñosas que los padres. No es que nos hagamos, es que así somos los hombres. Pero las madres son más cariñosas. Y vienen y aunque el hijo ya tenga 40, 50 años, lo acarician, lo abrazan y así son las madres. ¿Te has puesto a pensar que Dios también tiene ese aspecto? ¿Pero cómo? Isaías lo maneja así, el segundo. Es el que más maneja el aspecto maternal. Pero fíjate cuándo fue, el segundo Isaías fue durante el exilio. Durante el exilio. Los profetas tenemos que ver antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Ay, me sentí como los de los aviones, así que... ¿Cómo se le llamaran a esos cuates? No sé, pero así me sentí yo, digo, bueno, ya. Dice, a finales del siglo VIII, los deuteronomistas, que son la D, comenzaron a construir el monoteísmo. Fíjate, desde ahí se empezó a construir. Bien. Entonces, ya para terminar esta parte de historia, porque ahora vamos a entrar a la parte práctica. El preexilio, vemos el reino del norte que adoraba al dios El. Por eso tenían lugares importantes como Peniel, Betel, los nombres Isma, El, Israel, ok. Y luego el reino del sur adoraban a Dios, a Yahvé, y aquí nos muestra en el preexilio y en la misma Biblia lo muestra que había dos dioses, el dios El y el dios Yahvé. Pero ya después del exilio, que ya estaban concretando el monoteísmo, vemos que ya Israel, ahora sí que ya no se llama el reino de Judá, sino ahora ya se llama, abarcó los dos, ¿sí te das cuenta? Por eso lo puse así como que del mismo tamaño, abarcó los dos, lo puse de color amarillo, aquí es blanco el norte, sur, verde el sur, ahora sí que unificado, es Israel, el reino de Israel, pero ahora nada más se van a enfocar ¿a quién? A Yahvé. Y la misma Biblia lo dice, te digo, pero como no sabemos historia y leemos y ni cuenta nos damos, por eso es el discipulado.
para que sepas lo que estás leyendo. Miren, Deutero Isaías durante el exilio, 43:19 y 46:9 de Isaías, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Está hablando el Isaías durante el exilio. Entonces se escuchaba a la gente eso: híjole, viene algo nuevo, viene algo nuevo. Y ahí mismo, más adelante dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Dice: yo soy, ¿qué? Él. No dijo Yahvé, dijo Él. En las Biblias hebreas, porque en las Biblias tradicionales cristianas, olvídate que venga así. Dice: y no hay otro Elohim, y no hay nadie como yo. Entonces dice aquí, no usa el nombre de Yahvé. O sea, estaban en esa transición. Miren, recuerden, el reino del norte tenía a Él, el reino del sur a Yahvé, pero durante el exilio empezó esa transición del monoteísmo, de ese proceso evolutivo, y por eso Isaías nos los está mostrando aquí. Bien, vamos a ver un salmo ya para ir cerrando esto, y es el Salmo 118, son escritos tardíos. Estos ya son después del exilio, cuando ya se estaban practicando las fiestas. Les voy a dejar una tarea. Búsquenme en los escritos preexilio, sobre todo en Reyes y eso, ¿cuántas veces se practicó las fiestas? Si se practicaron las fiestas antes de Josías. ¿Sí me entendieron? ¿Antes de quién? De Josías hacia atrás. A ver, chequen Shabbat y fiestas. Chequen eso, busquen a ver si encuentran qué información hay sobre Shabbat y fiestas. Este salmo es tardío, se hizo después del exilio, ya se practicaban las fiestas más formal, y dice ahí: Yahweh o Yahvé es ¿quién? Él. Es Él. Tiene una casita. Yo les tomé una foto a la Biblia. Tiene una casita, y en el hebreo así viene. Él, con este ganchito así viene. Dice: Yahweh es Él. Él nos ha dado luz, amarren la ofrenda festiva con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Él, checa, tú eres mi Él, yo te alabaré, tú eres mi Elohim y yo te ensalzaré. 29. Den gracias a Yahvé porque Él es bueno, su amor es eterno. Este es un salmo de fiesta, sobre todo en Sukkot se leía, y es el Salmo 118, 27 al 29 que acabo de leer, la Biblia BIN 2019, pero búsquenlo en hebreo, hay aplicaciones en hebreo, y van a encontrar esto, el Dios Él, aparte en las letras, ahora sí que en hebreo, y el ganchito. Bien, esto es para que se den cuenta cómo ha sido el proceso evolutivo del monoteísmo en Israel. El monoteísmo no fue puro en su inicio, en el antiguo Israel. Fue una ardua transición y evolución en el judaísmo naciente. ¿Cuándo nació el judaísmo realmente? En el siglo IV, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo que hoy conocemos, con todo lo que ya se le ha ido agregando en la ley oral, que la ley oral es la interpretación de la Torá. ¿Sí? Entonces, cada temporada se ha ido adaptando la Torá, por eso es la ley oral, y es lo que conocemos ahora, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo. Sobre el Shabbat tenemos un titipuchal de reglas que en el judaísmo practican, y no te amarres el zapato, y no que no sé qué, no, y no que no sé, y es una listota del no, y no, y no, y no. Bueno, eso ha sido a través del tiempo que la han ido agregando. La fuente P, que es de los sacerdotes, establecieron en los escritos de la Torá una nueva tradición de adoración a través del templo que está centralizado en un solo lugar. Y ese es el comienzo de otra historia, el templo. Ese es otro asunto que hay que aprender. Bueno, para todo esto que acabo de enseñar, recomiendo que investiguen en Monoteísmo y Poder, Tomás Romer, la Biblia del Peregrino, tomo 1, 2 y 3, muy buena está, tiene muy buenas, Choquel, este señor Luis Alonso Choquel es reconocidísimo a nivel mundial,
y tiene muy buenos comentarios en la Biblia, ya se las pasé también. Introducción al Antiguo Testamento, excelente. Si quieres saber más de cada libro, qué libro es novela, qué libro es parábola, qué libro sí es histórico y cosas, Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Romer. La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein también está buenísima, y espero que en junio me permita el Eterno estar con este señor excavando en Megiddo, en un viaje de, ¿cómo le llaman?, de expedición de arqueólogo. Me voy a ir de arqueólogo, que Dios me lo permita. Y otro libro, Del Tabernáculo al Templo, buenísimo, se los recomiendo. Adolfo Reutemann también. Historia Antigua de Israel, tomo 1 y 2, excelente información. Roland de Vaux, muy importante este señor, muy buenas aportaciones. Origen y persistencia del judaísmo de Gregorio, este señor Gregorio del Olmo Elete, por ejemplo, ustedes lo buscan en YouTube y busquen, tiene una plática acerca de Job, el libro de Job. Hijo, te da una explicación muy profesional, muy buena, este señor, reconocidísimo también. Me encantan sus libros, tiene varios libros, me encantan sus libros. Y El Creciente Fértil y la Biblia, buenísimo, de González de Chagaray, también. Todos estos libros son de los que yo estoy leyendo, estudiando, investigando para conocer la historia antigua de Israel. Lo que yo les di a ustedes fue un resumen de todo lo que he leído, pero hay más información. Bien. En este sistema que tenemos de estudio, de una educación bíblica a fondo, respetamos todos los credos religiosos, no estamos hablando de religión ni nada por el estilo, simplemente estamos aprendiendo a entender las escrituras. Te invitamos a que seas parte de este grupo de Discipulado M710. Escríbeme a mi correo ernestoard@gmail.com. Nos vemos. Shalom. Pasemos a otro tema. La relación padres-hijos, hijos-padres. Éxodo 21:17, Levítico 20:17, Efesios 6:1 al 4. ¿Quién me ayuda ahí desde ese lugar a decir Éxodo 21:17, Levítico 20:17? Una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte. Habiendo maldecido a su padre o madre, su sangre está sobre él. Wow, gracias. Tremendísimo eso. ¿Quién me ayuda con el otro? 21:17. Dice, al que insulte a su padre o a su madre, se le dará muerte. Gracias. Dios mío, ¿cuántos velorios habría hoy? Como dijéramos en Veracruz, pa' su gallinero, compadre. No, hombre, está bueno, está duro eso. Pues vamos a estudiar. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que insulte, entre paréntesis deshonre, otras versiones le llaman deshonre, a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, así sea. Así sea. Entonces, les voy a decir algo interesante, puede ser un paréntesis. ¿Se acuerdan de número 5, cuando la mujer que la agarraron, que posiblemente tuvo relaciones sexuales con otro hombre? Porque en aquellos tiempos el marido se iba mucho tiempo fuera de viaje. Por decir, estaban ahí en Jerusalén y dicen, no, pues tengo que ir a Estambul, o sea, ya a Anatolia, lo que es Turquía ahora. No, pues ahorita en avión, pues en una hora llegas. En aquellos tiempos eran 2-3 meses de viaje y cosas así. Entonces había mujeres que a lo mejor te echaban sus canitas al aire, o regresando el marido sospechaba. Entonces, este es un paréntesis, por lo de que así sea. Entonces dice, lo llevaban con el sacerdote, entonces el sacerdote hacía unas mezclas, que de hecho hay unas mezclas que se hacen con hierbas para abortar en aquellos tiempos. Entonces le hacían la mezcla de la tierra de ahí, hierbas y todo, como tipo brujería, pues. Pero se acostumbraba en aquel tiempo. Y le preguntaban, ¿estuviste con algún hombre cuando tu marido no estuvo aquí? No, que no sé. Bueno, ya le echaba el agua y dice, mira, si tú estuviste con un hombre
se te va ya ves que dice que se te va a pudrir aquí, te va a ir mal acá adentro. Lo que pasaba, que le venía un sangrado como un tipo aborto, ¿ok? Porque hay unas mezclas, después se las digo bien. Es que ahorita se me vino aquí a la mente. Eso es real. Entonces ahí venía de que realmente estaba embarazada, había tenido algo con otro. Y si no, pues no te va a pasar nada, te vas a tomar y vas a ver amargo, para el rato se te quita, pero no te pasa nada. Entonces cuando ya la mujer se tomaba, tenía que decir Amón, Amón. Y es un dios egipcio, ¿sí? Que el dios que tenía que pronunciarlo, pero ya después lo cambiaron, amén. Pero esa es historia, pues lo vamos a estudiar, no se pierdan los discipulados. Entonces eso es tremendísimo, es que hay muchas cosas que no sabemos, del por qué vienen, por qué se dice esto, y aquí dice, así sea, porque pronunciaban, así lo hacían en Egipto, y pronunciaban ese Dios, y ya después lo cambiaron a amén. Entonces mejor vamos a decir que así sea, por aquello de que no te entumas. Bien, honra. Ahora, si lo que acabo de decir de esto, verifíquenlo, lean los libros que les di y todo eso. Y sobre todo hay que leer mucho también. Miren, la Biblia hebrea tiene mucha influencia egipcia. Entonces tenemos que conocer, ahora tenemos que conocer cómo es la cultura egipcia, cómo pensaban, cuáles eran sus dioses y qué influencia tuvieron en Israel, porque incluso había reyes, si no me equivoco era Ezequías, que tenía su sello con símbolos egipcios, un escarabajo con alas y cosas así, y la diosa, como una cruz como una bolita. Entonces son símbolos egipcios, y eso estaba en los sellos de los reyes israelitas. Honra significa actitud de respeto. ¿Y la obediencia qué significa? Acción de la honra. Entonces, cuando tú y yo obedecemos al Eterno, lo estamos honrando, porque es, como dice aquí, es la acción de la honra. Si tú dices que honras a Dios, pero no lo obedeces, pues ¿en dónde está tu honra? Entonces, esto es interesante. Proverbios 4:1 dice: escucha la corrección de tu padre y adquirirás inteligencia. Pero es que mi padre no es creyente. Y es tu padre, es tu madre, o sea, te engendró. Pero es que ya están bien Betabel. ¿Y? Pero esas canas tienen experiencias, ¿o no? ¿O no la regaron nuestros padres? Sí. Y ellos pueden enseñarnos muchas cosas, que a veces el orgullo no nos deja. Escucha la corrección de tu padre y adquirirás inteligencia. Proverbios 10, 8 al 10 nos está diciendo, el necio rezonga, o sea, en los dos versículos, el necio rezonga a sus padres y va camino al desastre. O sea, en estos dos, el 8 al 10, te está diciendo de diferentes maneras lo mismo. Cuando los hijos están rezongando a los padres, ay mamá, la leche está al día. ¿Cómo va la canción de Kirikri? Así va, ¿no? No me la quiero tomar. Tiri tiki 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 tiri tiki tiki tiki. ¿Quién le tocó a usted, cómo se llama? Cricri. Ay, yo de niño, imagínate, ya era Cricri. Yo tendría 6 años, 7 años, ya llovió, granizó, tembló, cayó un meteorito, hace poquito cayó un meteorito. Sí, entonces, rezongones, gracias a Dios que aquí no hay rezongones, ¿verdad? Hija, lava los trastes. Ay, mami, no manches. Me acabo de arreglar las uñas. Pues ponte guantes, hija. Rezongar. La neta, ¿fuiste rezongón? Yo sí. Los que somos padres ahora no nos hagamos así de, ay no, yo no. No, sí, ¿cómo de que no? Pero los hijos que ahora tenemos, no rezonguen, o sea, respetemos.
O sea, los hijos, eso es importante para que tengas inteligencia. Acepta la corrección de tus padres, porque si te castigan, que es corrección, y te quitan el celular un mes, te va a dar inteligencia. Dice, no hombre, es otro castigo, quítame lo que quieras, menos el celular. Corrección. Proverbios 3:30-11 dice, hay una clase de hombres que traen maldición sobre sus padres y no traen bendición sobre sus madres. ¿Qué clase de hombres somos? Y yo creo que ahí entran, por supuesto, los hombres y las mujeres. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Traemos bendición a nuestros padres o maldición? O sea, ¿les está yendo mal por causa nuestra? ¿Qué tipo de personas somos? Y yo creo que cada vez, algo que yo admiro de los israelitas, de los judíos porque practican judaísmo, nunca se me ha olvidado, y se las he dicho las veces que he podido, un relato que un pastor que tuve, el primer pastor que tuve, tenía yo 16, 17 años. Yo no desde los 15, pero más o menos en esas fechas escuché ese relato. Ya casi son 40 años que está guardado en mi mente. Y él decía, yo admiro a los judíos porque llega el viejito, ya está ahí de 80, 90 años, ya está grande, y llega el papá que ahora tiene los negocios. ¿Negocios de qué? Pues de ropa, ya sabes, ¿no? Y llega a la casa y el viejito lo empieza a regañar y a decirle, y el papá ya canoso también, que es el dueño de la fábrica, maneja mucho dinero, mucha gente, en fin, y cuando el viejito le está hablando, sí papá, tenga o no tenga la razón. Digo, no hombre, wow, y no se me olvida, no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Y yo sé que la gran mayoría, si no es que todos, hablando de judaísmo, de los que practican judaísmo, de los israelitas, todo esto que estoy hablando de honrar a los padres, ellos lo tienen muy, muy en serio. Y esa es una de las razones por las que tienen bendición. ¿Por qué crees que Israel es súper mega archi bendecido? No, porque es el pueblo de Dios. No. Aparte de eso, haz un lado eso. Porque practica los mandamientos. Nada más por eso es bendecido. Los practica. Y uno de ellos, hablando de la relación con sus padres, y yo creo que de eso tú y yo tenemos que aprender, porque a veces nosotros no lo hacemos. Consejo para honrar a nuestros padres. Y si tenemos la fortuna, pues yo nada más tengo a mi madre. Mi padre ya se fue hace muchos años, pero tengo la fortuna de que en vida le di lo mejor de mí. Le compartí muchas cosas, le compartí espiritualmente de lo que yo sabía en aquel tiempo de la Biblia. Y cuando él partió de esta tierra, que fue el día de mi cumpleaños que lo enterramos, mi conciencia tranquila. Tenemos que honrar a nuestros padres. Porque ya después, cuando no lo haces durante la vida y no lo haces a tiempo, a veces ya está ahí el féretro ya para meterse al hoyo y ¡ah, yo me voy contigo! ¡Ah! La conciencia. Sí. Por supuesto que duele, sí duele, a mí me dolió. Yo al momento no lloré, yo estuve muy, muy fuerte porque mi conciencia estaba tranquila. ¿Sabes cuándo lloré, Amar? Así, al otro día, o sea, siguiendo en Veracruz, estábamos de paso, y vivía yo en Córdoba, en Fortín de las Flores, y estábamos en un Kentucky, y ya nos traían el pollito y todo, y de repente me cayó así, y empecé a llorar, porque ya ahí sentí ya la nostalgia, sentí la ausencia, no, ya mejor me callo porque si no voy a llorar. Entonces, ahí fue cuando, ¡pum!, porque se extraña, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, dice, el respeto. Respetémoslos. Que a veces nos sacan las canas, nos sacan de quicio, sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Respetar. Obedecerlos.
Porque la obediencia es la acción ¿de qué? De la honra. No olviden ese precepto, esto, miren. ¿La obediencia qué es? Acción de la honra. Si nosotros queremos definir qué es obediencia, acción de la honra. Ok. Acá. Escucha. Si ellos nos van a hablar, tenemos que escucharlos. No insultarlos. A veces los insultamos. No hagamos eso. Ni maldecirlos, decirles cosas. Maldecir significa decir palabras fuera de lugar que lastiman, que duelen, mal dichas. ¿Sí me doy a entender? Y que pueden traer consecuencias. No golpearlos, porque hay personas que sí golpean a sus padres, los empujan. Y qué sé yo, me tocó ver a un caso de un joven que lamentablemente su papá no fue sabio en llamarle la atención y lo hizo en la sala y con las hermanas ahí presentes y le empezó a decir de cosas, insultar, y el otro pues, no lo estoy defendiendo, sé que no fue correcto, dice, él me platicó, dice, yo ya lo quería golpear. Digo, no, es que bueno que no lo hiciste, yo ya lo quería golpear. Eso fue hace como 40 años que me platicó su historia. Digo, y pues uno como joven a veces no medimos, nos dejamos llevar por los impulsos. No golpearlos, ayudarlos en su vejez. Algo que a mí me llama la atención de la cigüeña, que es un animal que puede durar aproximadamente unos 70 años, quizás hasta más, promedio 70 años. Pero algo que me admira de la cigüeña es que sus crías cuidan de sus papás cuando están viejos. Pájaros, cigüeñas. Wow. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Si las cigüeñas lo hacen y ayudan a sus cigüeñas, a sus padres viejos, hasta que se mueren, los apoyan, cuanto más nosotros. La obediencia es la honra en acción. Ahora vamos a hablar un poquito a los padres, porque si no ya dejen a los jóvenes, ¿no? Bueno. Responsabilidad de los padres, vimos aquí un joven que está con su arco y flecha, con su padre, es un niño, le está diciendo, mira hijo, agarra el arco así, y le vas a jalar así, y le vas a apuntar tantito así, así, para que le pegues al blanco. Aquí vemos un padre dialogando con su hijo, puede ser una hija también. Y aquí vemos un papá con un, vamos a decir, recién nacido o poco tiempo de haber nacido, unos meses. Está ahí, pasando tiempo, cuidándolo. Pero esto no lo debemos de olvidar, porque aunque tengan 2 años, 3, 4, 20, 30, 40 años, no debemos dejar de pasar tiempo con cada uno de nuestros hijos a solas. Debemos de tomar eso en cuenta. A veces lo pasamos por alto y no. El poder platicar y el poderles enseñar. Esto, la responsabilidad de nosotros los padres son 3 cosas: amarlos, instruirlos, disciplinarlos. La disciplina se dice, hazlo ahora. No sé, padres, nada más me pasa nada más a mí, pero oye, haz esto. Sí, al rato. No es al rato. Dice, sí, ahorita. Pasa 1 hora, 2, 3, 4 días, 1 semana. Eso, ¿sí les ha pasado, papás? Sí, ok. Bueno, ya hay que hacer un club, ¿no? De esos, ¿no? Porque yo pensé nomás yo, pues sí. Disciplina es, ¡hey! Haz esto. ¿Cómo es? Ahorita. No, ahorita es ahorita. Ahora. Now. No sé cómo se diga en otros idiomas, pero porque a lo mejor nuestros hijos son bilingües, trilingües. Pero si no, la vara del lenguaje es buenísima para ayudarles. Entonces, nosotros tenemos que amarlos. Vamos a empezar con el primero, amar a nuestros hijos, abrazarlos, besarlos, decirles que les amamos, en fin, amarlos. ¿De qué otra manera podemos haber hijos?
¿De qué otra manera los padres pueden mostrar su amor? Ese es su momento, aprovechen, Cubriendo las necesidades. Que cubran sus necesidades con amor los padres a los hijos. A ver, hijos, ¿qué más? ¿Cómo pueden mostrar amor los padres a los hijos? Dice que me compre un buen celular. ¡No! Consejos, todo, bueno, lo que les dije, abrazarlos, en fin, todo eso. Instruirlos. Fíjense, ¿ibas a decir algo del amor? Instruirlos, ayudarles en sus tareas. Ayudarles en las tareas, es también mostrarles amor. Es pasar tiempo. Ahora, la instrucción. Fíjense que a veces los animales son más astutos que ustedes y yo. Las águilas enseñan a los hijos, ya cuando ya tienen las alas largas, que ya son que le llaman aguiluchos, y están esperando. Dice, quiero comer. Y el papá por allá y la mamá por acá, nada más viéndolos con las alas así, pues, hijo, búscale. Y empieza, y no les dan de comer. El hambre es tremenda. Llega el momento que el aguilucho se desespera porque las tripas le chillan. Ya no sabe si es el o son las tripas, pero son las dos juntas. En una de esas se avienta el animal de la desesperación y empieza a aletear. Imagínate con sus alas hermosas ya, empieza a aletear y sí va cayendo porque todavía no le sabe, pero de repente empieza a agarrar vuelo, a levantar. Y es cuando sus padres se avientan a volar con él para enseñarlo a qué, a cazar, conejos, ratas de campo, pescados, hay algunos peces, que van en el agua y ¡fam! Agarran un pecesote, ¿no? Entonces, instrucción, dice el proverbio, si instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, ¿qué? No lo va a abandonar. Nosotros tenemos que instruir. No podemos disciplinar a nuestros hijos si primero no los instruimos. Si ya después que instruimos, y como que dijo mi esposa, de poner esas reglas en casa y todo, la barda y las reglas y todo, entonces ahora sí viene la disciplina. La disciplina es, hazlo ahora, pero también la disciplina tiene que ver con corrección. La corrección con la vara va dependiendo, pues ya si ya tiene 20 años, pues ya la vara, o sea, hasta te da miedo usarla, si no me la va a regresar. Está como la mamá, ¿no? Ya ven que los hijos, yo no sé qué trae la tortilla ahora, que crecen grandotes, así como aquí conocemos algunos, así, grandotes y bien trabados, así, ¿no? Y se portó mal, y ya está esperando y el marido chiquito, ¿no? Y llega el marido, ¡ay! Fíjate que nuestro hijo se portó mal, hizo esto, dale corrección, y hasta le trae la vara, dale corrección, a ver, dame, ¿dónde está? Y ya cuando viene dice, ¿estás seguro que fue él? Ya lo ve grandote y dice, no, pues no es lo mismo. La disciplina es usar vara desde chiquitos. Yo a mi hija, a la chiquita, desde los 15 días le di vara. Con un lápiz. Y marqué mi territorio y le mostré quién era el alfa de la casa. ¿Han oído del alfa? ¿Y es? Los hijos deben de saber quién es el alfa. Es algo instintivo. Y bueno, la disciplina, corrección. Algo que yo recomiendo, si tienes hijos chiquillos, no porque están delante de los abuelos, de los tíos y le das sus cachetadas. No, señor. Ven, te portaste mal, y se los lleva uno al cuarto, les dice uno, yo te dije esto, y te voy a dar vara, ponte. Papá, perdóname. Una vez me dijo mi hijo, perdóname. Sí te perdono, pero yo te prometí, lo que yo te prometo te lo cumplo, te voy a dar vara. Y le di sus 3, Ya, salimos, y mira, tranquilos. La disciplina es a solas. Nunca delante de la gente. Tampoco la disciplina, o que venga el abuelo, ay, ¿qué crees? Tu nieto hizo esto y el otro, avergonzando al hijo, a la hija. Sean sus abuelos, sea quien sea, no hagas eso. Destruye su autoestima. La disciplina es a solas.
Y aunque estén mal y hayan hecho una travesura, eso es nada más en casa. ¿Cómo están sus hijos? Pues bien, pues ahí la vamos pasando, con dificultades, pero salimos adelante. Pero no decimos sus patoaventuras, porque hay que respetarlos. Una de las cosas que a veces los padres hacen desde pequeño a los hijos, destruir la asertividad de ellos, pero también con sus palabras y sus acciones destruir su autoestima. La autoestima es importante, el cómo se ven, el cómo se siente, qué piensan de ellos mismos. Porque eso es relevante, porque qué piensan de ellos mismos, eso también tiene que ver qué piensan de los demás. Aquellas personas que les gusta insultar a los demás y decirles de cosas y cosas feas, esa persona tiene una autoestima muy baja. Quizás una autoestima que muerde el polvo. También padres, no provoques a iras a tu hijo, a ira. Dice, no provoquen a ira a su hijo, como dice Efesios 6. Le empiezan a decir, es que hija, eres una bruta, mira nada más, mira aquí. Y la hija está así, ay, trágame tierra. Mira. Y la otra mejor dice, no oigo, tengo oídos de pescado. ¿Cómo es? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo, tengo oídos de palo. ¿No, cómo es? Orejas de pescado. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿sí? Pues los pescados no tienen orejas, pues por eso. Entonces aquí está la chava y la madre, así mira, tiene la mano así como con ganas de darle su cachetada, ¿no? Entonces acá, y está el niño ya como que ¡ah! Y dice, ¡cállate! ¿Sí? ¿Han visto ese cuadro? Bueno, y dice el consejo, que a mí me encanta lo que dice Efesios capítulo 6, 1 al 4. Me encanta esos consejos, están muy buenos. No provoques a ir a tus hijos, es uno de ellos. Padres, seamos sabios. A veces la verdad, somos bien necios y no somos sabios con nuestros hijos. Decimos cada barbaridad que no edifica. Si tu boca no va a decir palabras que edifiquen, cállate, pues. No destruyas a tus hijos. Nosotros somos responsables de muchas cosas. Tampoco los hijos ahora se van a excusar. No, es que soy así, soy marihuano porque mi padre me maltrató mucho. No, eres marihuano porque quisiste ser marihuano. Pero muchas cosas de lo que le pasa a los hijos puede ser resultado de nuestras palabras que dijimos. A mí me ha tocado ver personas adultas, que ya son adultas de 60, 70 años, que vienen cargando todavía palabras que les dijo su padre o su madre, y que le resumban en su oído, en su mente, que dejaron una huella, una herida. Ya para terminar, mis queridos, no olvidemos esto. Las enseñanzas, todo lo que viene en la Biblia hebrea y también en la Biblia cristiana, vienen muchos consejos para la familia. No vamos a hablar de teologías, vamos a hablar de esos consejos de vida que necesitamos a diario. La enseñanza, dice aquí Éxodo 24:12, parafraseado. La enseñanza y los mandamientos son para guiarlos, ¿dónde? En la vida. En tu vida matrimonial, en tu vida familiar, que es padres, hijos, hijos, padres, en tu vida profesional, en tu negocio, en tu trabajo, todo lo que tenga que ver con tu vida. La enseñanza que es Torah, porque Torah es la enseñanza y los mandamientos son para guiarnos en la vida. Y yo creo que esto no lo perdamos de vista. Esta es la parachá de esta semana de Mishpatim, que nos enfocamos a estos puntos, mis amados, para reflexionar como padres, como hijos, complementando lo que mi esposa dijo. Creo que yo en lo personal aprendí muchas cosas escuchando, y dicen que el que expone aprende 2 veces, y es cierto. Entonces, mis amados, creo que tenemos muchas cosas que corregir en nuestra familia. Vamos a orar. Abba, te damos gracias.
Gracias por todas las instrucciones que están en la Biblia. Son para guiarnos en la vida, pero que tengamos éxito, que nos vaya bien si los tomamos en cuenta. A veces nosotros lo pasamos por alto y hacemos todo lo contrario de tus consejos. Padre, perdónanos si no te hemos honrado con nuestra manera de vivir. Perdónanos si no te hemos honrado con lo que hacemos y hablamos con nuestra pareja, con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos. Perdónanos si no hemos sido buenos hijos también. Pero hoy tenemos la oportunidad de remendar, de cambiar, de ponernos a cuentas y de practicar lo que hoy hemos aprendido. Por sobre todo, para honrarte a ti, Padre. Tú eres el centro de nuestra vida. Y todo lo que hagamos es para honrarte primeramente a ti. Si honramos a nuestros padres, te honramos a ti. Y si guiamos bien a nuestros hijos por el camino de la vida, te honramos a ti. Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos. Y gracias, Padre, por todo esto, por los méritos de nuestro bendito Maestro, Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.